Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros volvernos a conectar con cada uno de ustedes. Ante todo por el tema que estamos tratando, que es Jehová Rafa. En el gran tema, yo seré tu Dios. Es maravilloso mirar cuando el Señor nos muestra su poder, su gloria, su majestad en medio de todas las circunstancias. Sanidad emocional, como Dios nos sana emocionalmente. Y a partir de hoy, no sé cuánto tiempo nos lleve, pero pensé terminar este tema el día de hoy. Pero es tan profundo y es tan importante que se hace necesario extendernos un poco más para poder concretar lo que Dios tiene para nuestras vidas y verdaderamente empezar a ser sanos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y recuperar vista a los ciegos y a poner en libertad a los heridos. Lucas 4:18. Nuestras emociones. Contrariamente a la creencia popular, a Dios le importan nuestras emociones. Consideremos a Israel en el desierto en el capítulo 15 de Éxodo. Viajaron mucho tiempo, buscaron agua para calmar su sed y solo encontraron aguas amargas en Mara. Pero Dios intervino, sanó las aguas. Les dijo una verdad a su pueblo. Si lo seguían y guardaban sus mandamientos, los sanaría, porque yo soy Jehová, Rafa, tu sanador. Éxodo 15:26. Y en esta enseñanza que nos está mostrando que Él es nuestro sanador, encontramos que Él está tan interesado en sanar desde lo pequeño hasta lo más grande. Empezando, como veíamos el día de ayer, desde nuestra alma, nuestra psiquis, desde nuestras emociones, porque en el sistema nervioso central se afectan nuestras emociones. Y es allí donde prácticamente comienza todo, las heridas del alma. Las emociones fueron creadas por Dios y son una herramienta que Él usa en nuestras vidas. Cuando decimos que sentimos, escuchamos a Dios, todo se canaliza a través de nuestras emociones. Los investigadores señalan que hay 6 emociones básicas: la ira, el asco, el miedo, la felicidad, tristeza, sorpresa. Y Jesús demostró cada uno de esos en las Escrituras. Si fuimos creados a su imagen, también experimentaremos eso, a su imagen. A menudo nos han enseñado que las emociones no deberían importar, pero esto no es así. La afirmación más verdadera es que nuestras emociones no deberían ser el lugar donde vivimos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que el corazón a nosotros nos engaña muchas veces. Y allí se alojan unas emociones negativas por un engaño en nuestro corazón. Nuestro espíritu humano impacta negativamente a nuestras emociones y puede alejarnos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso necesitamos sanidad emocional. Dios quiere nuestra sanidad emocional. Dios busca a aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Salmos 34:18. Y desea sanar a los quebrantados de corazón. Dios quiere sanarnos y restaurarnos espiritual y emocionalmente de nuestro estado de pecado y condenación. La mayoría
de los pecados nuestros, es porque estamos heridos. Entonces, activamos nuestras emociones para acabar de dañarnos, porque en el sistema nervioso central hay una gran herida. Esas neuronas están dañadas y daña nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dice, en realidad tener el corazón roto es una enfermedad espiritual y Dios quiere proporcionar una cura de esta enfermedad, como lo hace con cualquier dolencia física en nuestro cuerpo. Aún necesitamos tener la misma fe para creer que Dios puede sanar nuestros corazones, como todos los demás, como todo lo demás que hay en nuestra vida. Hay algo que ayuda a dañar nuestro corazón y es el afán y la ansiedad. O sea, hay muchas cosas que tenemos que mirar para saber cómo podemos sanar de dentro hacia afuera. El daño proviene de la decepción que se deriva de expectativas no satisfechas. Quizá, como en el caso mío, cuando me casé con mi esposo tenía unas expectativas muy altas. Y yo lo tenía en un pedestal. Entonces vino una decepción. Conocí a un hombre diferente en aquel tiempo, que no me amaba, pero amaba a otra persona. Eso es decepcionante. Y lo digo porque en mi familia ha ocurrido mucho este tema. Lo que es la decepción, decepcionarnos de una persona. O que esa persona nos decepciona a nosotros. Porque pensamos que estamos actuando bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y de un momento para otro nos dan la estocada en el corazón. Y nos hieren profundamente. Y traemos esa decepción en nuestro corazón. Y dice que son por expectativas no satisfechas. Quizá yo tenía unas grandes expectativas hacia mi esposo, pero no fueron satisfechas. Pude haber tenido yo también culpa en eso. Entonces nuestras expectativas pueden no cumplirse porque no son realistas. Y creo que en el caso mío era así. Y en la mayoría de las parejas, porque nos volvemos románticos y no miramos ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que pasa cuando uno se enamora ciegamente, pero no ve a la persona que está verdaderamente ahí. No ve sus defectos. Y esto es tremendo, amigos, porque en un noviazgo debemos ver no lo hermoso y no lo lindo y no lo idealista. Debemos ver los defectos y conocer bien la persona. Yo veía lo ideal. ¿Saben por qué? Porque mi padre le falló a mi madre también. Entonces yo buscaba una persona que saciara esa necesidad. Y encontré a mi esposo, que inicialmente fue un hombre atento, un hombre que me satisfacía emocionalmente. Para mí, él me llenaba, pero yo no sé qué tanto yo lo llenaba a él. Y estoy hablando de dos personas que se unieron antes. En el caso mío, yo conocí al Señor después, cuando todo se derrumbó, que fue para mí un aliciente, fue algo en donde me pude sostener.
Porque ahí, cuando hay esa decepción hacia esa pareja, o hacia los hijos, o hacia el trabajo, bueno, la decepción que tú puedas colocar allí. En esa decepción encontramos que las necesidades nuestras no estuvieron resueltas, no fueron suplidas. Algunas sí, otras no. Y quizá nosotros no suplimos la necesidad de nuestra pareja. No la suplimos o no supimos cómo hacerlo. Y eso hace que nuestras expectativas no se cumplan porque no son reales. No son reales. Es un sueño, un enamoramiento. O nos llevan al lugar donde necesitamos estar con Dios. Esto es lo mejor de todo esto. Que cuando se nos quiebra, nuestras expectativas las vemos tiradas en el piso, rotas. Y estamos rotos por dentro nosotros también. Ahí es cuando miramos hacia arriba, buscamos a un Dios grande. ¿Cómo podemos superar estas emociones y sentimientos de dolor? Moisés pudo arrojar una rama de agua, en las aguas amargas para hacerlas dulces. Hay cosas que podemos hacer en nuestra vida para transformar y sanar nuestros corazones rotos. Ahora, ¿de dónde proviene la sanidad? Esa sanidad emocional proviene de ser honesto y aceptar la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Pero debemos ser honestos con nuestro Padre Dios. Él conoce, Él sabe, todo lo sabe. Pero debemos ser honestos, sinceros, sin máscaras. ¿Para qué? En la historia del hijo pródigo hubo un momento crucial en su vida. Se dio cuenta de que se había equivocado y se había lastimado con su propia mano. Lo encontramos en Lucas 15, versículo 13 al 19. Necesitamos tener una perspectiva equilibrada en nuestra vida para ayudar a que entre la sanidad. Debemos saber en qué estamos parados, qué hicimos mal, para retornar desde donde estamos mal, retornar hacia nuestro bienestar. Debemos darnos cuenta de que siempre contribuimos a gran o pequeña escala al daño en nuestra vida. Tenemos que recuperar nuestros sentidos y darnos cuenta de que hemos pecado. Ser honestos con nosotros mismos y asumir la responsabilidad de la parte del daño que poseemos. Y aquí voy a hablar otra verdad de mi vida. No para que me condenen, o bueno, eso queda en sus conciencias. Pero quiero decirte que lo que empieza mal, termina mal. Y desde mi perspectiva, haciendo un análisis profundo en mi vida, en mi corazón y en mi familia, en mi casa, donde se repitió esta historia. Encontramos entre todos que hicimos las cosas mal, que pecamos, que hicimos las cosas equivocadas. Nos equivocamos. En el caso mío, y se repitió en la familia, el hecho de que me encontré con mi esposo, porque mi esposo fue mi esposo después de convivir con él 8 años. Yo conviví con esta persona 8 años. Esos 8 años fueron como gloriosos. Fueron lo que dicen en la Iglesia Católica, ahí estaban los gloriosos. Después de 8 años vinieron los dolorosos. Porque idealicé a este varón y acepté vivir así.
porque me había convencido. Ojo, chicos y chicas, que esto es para ustedes también. Yo me convencí por la situación que vi con mis tíos, con mi papá y mi mamá, de que el matrimonio no era importante. ¿Para qué? Eso no era necesario. Eso no era necesario, según mi concepto. Que lo mejor era que nos entendiéramos y que todo estuviera bien. Y que si nos entendíamos, pues todo iba a funcionar. Y hoy en día hay muchas parejas que también piensan como pensaba yo. ¿Y qué pasa? Durante esos 8 años tuvimos nuestra convivencia, tuvimos altibajos, tuvimos, podría decirse, una muy buena vida. Eso en la parte emocional y física y espiritual aparentemente estaba todo bien. Pero resulta que un buen día me entero de que mi esposo tenía otra persona. Y yo sentí que el piso se me hundió por completo. Y es allí cuando yo voy y me encuentro con el Señor, porque ya agoté todos mis recursos, agoté todos mis parámetros, mis ideales que yo tenía, los agoté. Yo creí que estaba haciendo feliz a este hombre. Y después me entero que no, porque tuvo que ir a buscar a otra persona. Y yo todo el tiempo me pregunté qué había hecho mal. Queridos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, sea creyente o no creyente. Yo había pasado por alto el lazo matrimonial. Yo sé que hoy en día hasta me podrán tirar piedra por este medio, porque estoy hablando de algo que ya mucha gente no cree. Pero quiero decirte que esa es la perfecta voluntad de Dios. Debe haber un lazo matrimonial. Yo no me casé durante 8 años. Viví con esta persona así. Para mí estaba bien, para él también estaba bien, cómodo, todos estábamos cómodos. Pero hay una connotación espiritual profunda que ni tú ni yo lo sabemos, o yo no lo sabía hasta un tiempo después. La connotación fue que al no tener un matrimonio no había ninguna estabilidad, porque se había fundamentado mi casa sobre la arena y no sobre la roca. Cuando ya se formó todo esto, se supo todo esto, que él me estaba engañando, todo eso, cuando yo acudí al Señor con dolor en mi corazón y decir que yo había perdido ese tiempo de mi vida, ya tenía 2 niños. Y yo le dije al Señor, perdí 8 años de mi vida. Y el Señor me hizo mirar a mis pequeños y ver que no los había perdido del todo. Que yo había idealizado a un varón. Y que Él me rompió ese ídolo en mis pies. Y fue cuando pude mirar hacia arriba y contemplar al que es todopoderoso. Y mirar que yo estaba en un pecado tan grande que debía reconocer. Y amigos, yo lo reconocí. Fui ante la presencia de Dios y le dije, yo pequé, Señor, porque comencé a vivir con este hombre en pecado. ¿Cuál era el pecado? Luego es que es pecado que una pareja normal vivan juntos y ya, sin casarse. Sí, hermanos, queridos amigos también. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara y dice que no viviremos en fornicación. Y que tampoco adulteraremos. Y eso fue lo que pasó después con mi esposo. Él adulteró
Pero inicialmente, ¿qué pasó? Vivimos en fornicación. Cuando un hombre y una mujer no es casado, está en fornicación. Y delante de los ojos del Señor es un pecado. Y yo tengo que señalarlo aquí, porque yo también lo cometí, yo también lo viví. Luego se repitió la historia en otra pareja de mi casa. Y luego se repitió la historia, o sea, a través de mi vida, de mi historia, entró eso para todos los varones de mi casa. Queridos, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Debemos darnos cuenta que siempre contribuimos, en gran manera o en pequeña escala o gran escala, al daño en nuestras vidas. Yo contribuí porque yo acepté una relación así. Tenemos que recuperar nuestros sentidos, así como el hijo pródigo. Volveré a mi padre y a la casa de donde salí y voy a retomar nuevamente todo. Eso hice yo. Volví a mi padre. Lo conocí. A mi Padre Dios. Lo conocí. Y Él empezó a hablarme de todas estas cosas. Quiero decirte, esto no me lo habló ninguna iglesia. Ningún pastor, ni ningún sacerdote. Nadie. Esto me lo habló Él directamente en la palabra. Me lo habló. Fue muy, muy claro. Y tenemos que darnos cuenta de que hemos pecado. Y yo tuve que darme cuenta de eso. Ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y asumir esa responsabilidad. Y eso fue lo que yo hice. Asumir la responsabilidad. La sanidad emocional requiere de que haya un trabajo profundo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, para que no se refleje en nuestro cuerpo. Porque en Primera de Juan 1:7 dice, Él nos limpiará de todos nuestros pecados. Y yo le empecé a pedir en aquel tiempo al Señor que yo no quería esa vida así, porque lo estaba ofendiendo a Él. Y yo le dije, Señor, si a ti te parece, si tú crees que este sea el varón para el resto de mi vida, haz un milagro. Que Él se quiera casar conmigo, porque Él no quería. Obviamente, menos iba a querer cuando ya le había dado palabra de matrimonio a la otra persona con la que estaba teniendo una relación. Aparte de que ahí había también una fornicación, también había un adulterio. Había adulterado. Y el milagro sucedió, queridos. Dios colocó en orden mi vida en ese sentido. Se realizó la boda, el matrimonio, cosa que yo no esperé porque ya él tenía esa otra relación y no la esperaba, pero Dios permitió que se realizara para poder empezar desde allí a construir una vida diferente, una vida en Cristo, una vida en perdón, una vida limpia, limpiando nuestro corazón, más el mío que el de Él. Porque quiero decirte que para todos estos momentos yo era la que creía. Él no, Él siguió haciendo sus cosas, pero yo ya me sentía limpia, lavada, sanada por dentro, aceptada. Me sentía restaurada con el Señor en ese pecado que había cometido. La iglesia ayudó mucho porque, en ese sentido, porque ya después que hubo el matrimonio, 2 pastores en mi casa realizaron, sin tantas cosas se realizó eso. Y se necesita un compañerismo espiritual con hermanos de la fe, de gente de fe.
para que te ayuden a sostener, para que te ayuden a orar por esas situaciones que inicialmente son irremediables, pero Dios siempre organiza las cosas. Y la sanidad emocional no vendrá estando solos, porque necesitamos de un ejército. Yo te puedo contar aquí las veces o el año completo que duré orando, que duré batallando para que el Señor, para que esto fuera real y posible. Porque estaba batallando con 2 pecados bien grandes delante del Señor: adulterio y fornicación. La sanidad proviene de una mente sometida. La palabra es muy clara cuando dice: someteos pues a Dios. Someteos. Las emociones comienzan en la mente, en nuestro corazón. O sea, nuestra mente es como el cimiento de todo y es lo que la Biblia llama corazón. Y son el asiento de nuestras emociones. Las Escrituras nos dicen la importancia de tener el control de nosotros, de nuestros pensamientos, y someterlos a Cristo. Debemos construir los pensamientos que conocemos. Debemos destruir los pensamientos que conocemos que profundizan nuestro dolor. Eliminar los pensamientos que funcionan en contra del conocimiento de Dios y esclavizar nuestros pensamientos para volver a Cristo. Debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente en el Espíritu Santo, lo que veíamos ayer en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero nosotros tenemos que tener un sometimiento espiritual a Dios, someternos a Él, creerle a Él, que Él va a restaurar, que Él va a hacer las cosas. Y el Señor así comenzó el proceso de restauración para nuestra vida, que no fue fácil, que no ha sido fácil, ha sido complejo, ha sido en altas y bajas, ha sido de tener un cúmulo de emociones fuertes y fortalecer unas y quitar otras. Nosotros, como seres humanos, quiero decirte, nacimos bajo un pecado. El pecado original de Adán y Eva, que fue la desobediencia, la rebeldía. Y eso es lo que necesitamos empezar a restaurar con nuestro Dios. En el área emocional, el Señor sana el daño emocional. Y vamos a empezar con el Salmo 147, versículo 3. Dice la Escritura: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El único que puede sanar a un corazón quebrantado, a un corazón que está roto, a unas emociones que están dispersas, que están mal, es el Señor. Porque Él nos dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Lo dijo aquí cuando lo leímos en Génesis 41:9. Él nos ayuda a sanar las heridas de nuestra alma. Eso en el área emocional. Ahora, en el área física, voy a mirar Segunda de Reyes, el capítulo Segunda de Reyes 20, 5 y 6.
Dice así: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Fueron 15 años que el Señor le añadió a la vida de este rey Ezequías, porque ya tenía un dictamen de muerte. Y yo no sé, pero puede ser que tú estés pasando por un dictamen de muerte. Pero el Señor tiene misericordia en tu área física. Y cuando tú clamas, como lo leímos en la escritura anterior en el Salmo 147:3, Él te sana y Él nos sana. Y no solamente en el área física, Él nos sana en el área espiritual. Y allí tenemos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, he escudriñado la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor nos dice que no nos guiemos por nuestro corazón porque es engañoso. En el área espiritual podemos ser engañados nosotros mismos por nosotros mismos. Cuando nos convencemos, porque yo fui una. Yo me convencí, mi esposo tomaba muchísimo. Y cuando él y yo nos conocimos, él tomaba cada fin de semana. Y mi abuela, en estos momentos sé que fue usada por el Señor. Ella me dijo: ese hombre no te va a servir porque es un hombre que toma mucho. Y ella había ya tenido su experiencia con su esposo, que también le gustaba el trago. Y me transmitió eso a mí, pero yo decía: no, me dejé engañar por mi corazón. Yo decía: no, yo voy a hacer que él cambie eso. Yo voy a hacer que él cambie eso. Amigos, qué engañoso de verdad es el corazón. Yo no pude hacer absolutamente nada. El único que lo pudo hacer fue Dios para quitarle a él ese deseo de ir a tomar. A través de un infarto que le dio, ya no pudo volver a tomar más. Y fue la única manera para que él no estuviese tomando más, ni fumando, porque tomaba y fumaba. Pero lo que vamos a mirar acá es: engañoso es el corazón. Yo pensaba que yo lo iba a cambiar. Y así pensamos todos. ¿Le vemos algún defectico a nuestro novio o novia? No, es que yo lo voy a cambiar. Es que yo lo voy a ayudar a salir de eso. ¿Cuántas parejas y cuántas chicas han dañado sus vidas metiéndose con una persona que es drogadicta, pensando que lo va a cambiar? En el caso mío, mi esposo era adicto al alcohol, porque eso es una adicción. Y tuve que vivir experiencias amargas, amigos, amargas de verdad, porque me dejé convencer por mi corazón de que ese era el príncipe azul. Pero por ahí dicen: ese príncipe llegó no azul, sino que llegó de morado. Llegó morado, como las pepas que tengo en esta blusa hoy. No fue azul. Entonces, tuve que sufrir un calvario, queridos. Hoy estoy contándole muchas cosas porque creo que todo esto ayuda a mi sanidad primeramente. Y si este testimonio te sirve a tu vida, si con esto te puedo ayudar a abrir tu mente y tus ojos y tu espíritu, pues me daré por bien servida de contar mi historia. Engañoso es el corazón. Y hubo muchas cosas que trajeron mucho dolor a nuestras vidas
por causa del alcohol. Pero hay algo importante aquí. Salmo 27:10. Vamos a mirar el Salmo 27:10. Ya lo tengo aquí listo. Maravilloso el Señor como es. Es ahí donde cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta de que Él ha estado verdaderamente caminando conmigo, aunque yo no lo conocía. Y eso es lo que yo quiero transmitir en medio de estos en vivos. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él no nos dejará solos. Porque puede que hayas pasado por una situación donde no fuiste amado por tu padre ni por tu madre. Pero el Señor te recogió. El Señor te recoge. El Señor hace todo para atraerte hacia Él, para que seas acunado, para que te sientas amado, para que seas perdonado. Él hace todo y te busca durante toda tu vida y mi vida. Él me buscó mucho tiempo, que después yo entendí que él era el que me estaba buscando. Porque yo asumía de que cuando se me acercaba una persona para hablarme del Evangelio, que esa persona era una fastidiosa, que esa persona era metida, que quién la había llamado, que para qué me decían esas cosas. Me buscó cuando yo tenía 12 años, a través de un niño que era alguien que me puso el Señor al pie mío. Y ese niño era distinto a todos los otros niños. Yo veía en él una transparencia. Ese niño brillaba. Él no me hablaba del Señor, pero era su forma de ser que era distinta. Me buscó cuando yo tenía 18 años. Antes de 18 tenía 17 y me buscó a través de un joven que me invitó a ir a una reunión de iglesia y yo todavía no me había comprometido con nadie, todavía no estaba enamorada de nadie, nada. Él me buscó y siguió buscándome cuando yo tenía 24 años, queridos, cuando tuve mi segundo hijo. Justamente, estando él de bebé, me buscó a través de una mujer que llegó y me predicó el Evangelio. Y yo la deseché. Solo hasta cuando tuve mis 26 años. 26, 27 años. Fue cuando yo lo pude encontrar, cuando se me quebró todo ese ídolo que yo había formado en mi mente sobre mi esposo. Porque era que yo tenía un ideal de varón y creía que era él. Hasta ese momento. Y mire cuánto tiempo pasó. No fue que él no me buscara. Yo era la que huía. Yo era la que no quería. Por diferentes situaciones. Porque mi abuela me decía que no nos juntáramos con esa clase de evangélicos. Porque nos estaban lavando el cerebro. Porque eso, mejor dicho, ella nos pintó a los pastores de una manera terrible. Y eso hizo de que yo no aceptara, hasta que un día, cuando se me quebró mi ídolo, lo acepté. Era la única forma. La hija pródiga regresando al Padre. Esa fui yo en ese tiempo. 27 años. Pero se tuvo que quebrar el ídolo.
Tuve que sentirme despojada, desolada, no amada, repudiada, porque cuando un varón o una mujer se separa o va y busca a otra persona por fuera del matrimonio, en este caso yo no estaba casada todavía, pero para mí era un matrimonio, o sea, era una unión, era una unión libre. ¿Mm? Pero de igual manera los sentimientos eran esos. Y yo me sentía repudiada, rechazada, que me habían cambiado por otra persona. Eso es como cuando tú coges en tu cocina, hablo para las mujeres, y limpias una suciedad con un trapo muy limpio, limpias esa suciedad, el trapo queda sucio y tú lo desechas, ¿cierto? Hasta que no se lave ese trapo, tú no lo usas más. ¿Mm? Así me sentí yo. Usada. Abusada. ¿Por qué? Porque ya fui desechada. No servía para más para este varón. No servía para más. Y sé que muchas personas divorciadas así es que se han sentido. Porque yo también lo viví. Despreciados. Echados a un rincón. Ya no sirves como mi esposo, ya no sirves como mi esposa. Ya no me llenas. Entonces tenemos que evaluar nuestra vida desde el punto mismo donde comenzó todo y reconocer lo que estábamos hablando. Reconocer nuestras transgresiones, nuestros pecados, pedir perdón al Señor, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a las otras personas, tanto a tu esposo o tu esposa y a esa otra persona que después lo disfrutó o la disfrutó. Y hay que perdonar de corazón porque Dios sabe si realmente lo estamos haciendo de corazón o solo de labios para afuera. Y aquí en Lucas, donde el Señor nos habló y nos dijo que Él vino para sanar y restaurar, para dar vista a los ciegos, para abrir las cárceles espirituales. Él vino para eso. Y yo empecé a salir de mi cárcel espiritual. Y como te dije, nunca nos dejará solos. Génesis 41:9, voy a leerlo. La primera que es ministrada en todos estos en vivos soy yo, queridos. Créeme, soy yo. Génesis 41:9 dice: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño, y voy a parafrasear el resto de la historia. Lo puedes encontrar en Génesis 41. Aquí el copero y el panadero del rey, los que le servían directamente al rey, fueron echados a la cárcel porque los encontraron cometiendo una falta. Y fue pues grave para el rey y la falta. Y era que se habían puesto de acuerdo para asesinar a ese rey. Qué falta tan grave, ¿cierto? Eran dignos de muerte. Pero aún así, ese faraón tuvo misericordia y los mandó presos. No los mandó a matar inmediatamente. En la cárcel, después de haber pasado muchos años, ellos tuvieron un sueño.
el uno soñó una cosa y el otro soñó otra. Y resulta que el que había fraguado, que era el panadero, había fraguado el atentado contra el faraón, ese era el culpable, pero había arrastrado al copero, porque le había dicho al copero que en la copa de vino que le iba a servir a Faraón, le colocara un veneno. Y habían quedado supuestamente de acuerdo. Pero en el copero hubo algo diferente. Y él dijo, no, yo no voy a cambiar eso, yo no voy a hacer eso. Y no aplicó el veneno. Al contrario, en el momento en que el rey dijo que le sirviera su vino, él no lo quiso servir. Y le preguntó por qué. Y él se sinceró con el rey. Y obviamente los apresaron a los dos. Entonces, después de muchos años tuvieron ese sueño, ya estando en la cárcel, donde el panadero veía que lo mataban a él. Y el copero, o sea, el encargado del vino del rey, veía que a él lo sacaban en libertad. Y en ese momento fueron al vidente que estaba allí, que era José. Era el profeta José. Y le contaron esto y él discernió el sueño y les dijo que al otro día iba a acontecer exactamente como ellos habían soñado. Y exactamente así aconteció. Entonces dejaron libre al copero del rey. Y José le dijo que no se olvidara de él. Pero ¿qué vemos ahí entre el panadero, el copero y Faraón en ese momento? Faraón tuvo misericordia. Inicialmente no los mató y los perdonó. Pero cuando fue hallado ya al final, se le dictó sentencia, encontró quién había sido el culpable y quién no había sido culpable. Eso nos habla a nosotros de ese perdón, porque hay un perdón de parte de nuestro Padre Dios. Cuando este hijo pródigo regresó a casa, el padre del hijo pródigo lo que hizo fue amarlo, abrazarlo, arroparlo, colocar anillo en su dedo. Devolvió todo lo que él había perdido. Eso fue lo que hizo el padre de este hijo pródigo. Y así pasa con nosotros. Nos devuelve lo que hemos perdido. Por eso hay que perdonar. Debemos llorar en esos momentos, porque el llorar nos libera, nos ayuda a sanar las heridas. A Dios le importan nuestras emociones, porque esas emociones, como dije al principio, fueron creadas por Él. Y Dios quiere nuestra sanidad. Vamos a tomar el Salmo 34, que ya la habíamos leído. No lo habíamos leído. Dice en el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que Él está cercano para ti y para mí. Cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado ante su presencia, reconociendo nuestros errores, lo que hemos hecho mal. Y ahí es donde empieza la sanidad, la liberación, empieza en nuestro corazón. Y bueno, les iré contando más a partir de la semana que entra. Vamos a dejar hoy hasta este momento. Pero yo voy a orar para que el Señor te muestre a ti qué necesitas para que tus emociones sean sanadas, para que tu alma sea sana y por ende tu cuerpo sea sano y tu espíritu sea sano, porque Él actúa en las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Señor, te doy gracias por este tema.
que personalmente me has ministrado muchísimo, me has hablado cantidades, me has mostrado todo lo que pasó, todo lo que he vivido y a dónde estuvo toda la raíz. Yo te doy gracias por todo esto, pero no solamente te pido que te doy gracias por lo que me has mostrado a mí, sino que te pido que tú le muestres a cada uno de los que se conectan aquí, de los que ven estos en vivos, y que cada uno empiece a mirar a profundidad en su alma para colocar eso delante de tu trono y ser perdonados, ser limpiados y lavados con tu sangre preciosa. Y que eso no se vuelva a traer a memoria. Y que eso quede totalmente libre y sano en cada persona. Que tú limpies las neuronas de cada uno de nosotros, donde se encapsuló esos sentimientos frustrantes y negativos que nos llevaron a vivir una vida en esclavitud. Ahora queremos libertarnos de todo esto. Queremos que tú nos libertes, que desencapsules todo eso que está en nuestro sistema nervioso central, en nuestras neuronas, y que han ejercido poder durante toda nuestra vida. Que tú sanes nuestras emociones rotas, que sanes a cada hombre y mujer en su interior, para que pueda ser sanado por fuera también. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás. Alabo y bendigo tu nombre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu vida y la paz del Señor llene tu corazón, llene tu alma y tu espíritu y llene tu casa. Muchas bendiciones. El Señor bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y también quiero informarte que el Señor te va a traer en tus alacenas de tu casa una bendición apretada, remecida, más que suficiente. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesia y Ministerio Vica Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones. Y replica este video si tú sabes que hay alguien que necesita. Compártelo con otras personas. Y quiero decirte que el Señor te bendiga. Y si nos puedes colaborar con las estrellitas, muchas gracias. El Señor te bendiga.